Te damos gracias, Padre Santo, gracias porque nos concedes un día más, porque nos concedes la vida y nos das la gracia de estar en tu iglesia. Nos concedes también el poder estar cerca de ti a través de la palabra que tú has revelado en las Sagradas Escrituras. Te pedimos que nos concedas el don de tu Espíritu Santo, que a todos nos ilumine, que ilumine nuestra inteligencia para comprender las Escrituras, para entender también todo aquello que habla de tu Hijo Jesucristo, el que ha dado la vida, que ha muerto y resucitado por todos nosotros. Te pedimos también que serenes nuestra alma, que nos des la tranquilidad de saber que en ti podemos confiar, que depositemos en ti todas nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Danos la gracia de no resistirnos a tu palabra, que todo aquello que tú ilumines, que tu propia voluntad sea la nuestra, que hagamos de tu palabra nuestro alimento diario. Te lo pedimos todo por medio de tu Hijo Jesucristo y lo hacemos también elevando nuestra oración a través de nuestra Madre, la Virgen María. Oh Virgen, Santísima e Inmaculada, belleza y esplendor del Carmelo, tú que miras con ojos de particular bondad al que viste tu bendito escapulario, mírame benignamente y cúbreme con el manto de tu maternal protección. Fortalece mi flaqueza con tu poder, ilumina las tinieblas de mi entendimiento con tu sabiduría. Aumenta en mí la fe, la esperanza y la caridad. Adorna mi alma con tales gracias y virtudes, que sea siempre amada de tu divino Hijo y de ti. Asísteme en vida, consuélame cuando muera con tu amabilísima presencia, y preséntame a la Augustísima Trinidad como hijo y siervo devoto tuyo, para alabarte eternamente y bendecirte en el paraíso. Amén. Bueno, tenéis ahí esa hoja con la traducción también de este salmo. Vamos a ver el Salmo 81, que lo hemos titulado, hay distintos, si vais a la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, a decir y lo aplican a la fiesta de las tiendas, que quizás sea lo más probable, un salmo que surgió para ser cantado y para celebrar en particular esta fiesta, aunque es probable también que fuera utilizado en alguna de las fiestas mayores que se celebran en Israel. Estas fiestas llamadas de la peregrinación, de peregrinación. Bueno, el Salmo 81, que nosotros decimos escuchar y obedecer, quizás para subrayar sobre todo, pues, esto que el mismo Salmo, como tenéis ahí delante de vosotros, pues va de una y otra vez a poner énfasis, la necesidad de escuchar. Ojalá me escuchases, no escuchó, ojalá me escuchase. Bueno, como siempre decimos un poco sobre el Salmo, cuál es la forma de este Salmo. Este Salmo pues comienza como si fuera un himno, aclamad, acompañad, tocad, etc. Pero después no continúa alabando a Dios y contando las maravillas de las obras o las maravillas de la creación de Dios. Todo lo contrario, apela a una institución legal. Hay una ley, hay un precepto, hay una norma. Y es necesario que esta fiesta se celebre. Y utiliza pues toda esta terminología, hasta 3 términos de índole jurídica. Bueno, pues comienza como un himno y después continúa, abandona el tema de la alabanza y continúa mencionando esta necesidad de esta fiesta para adentrarse
En los recuerdos del Éxodo, la necesidad de ser fieles al primer mandamiento y el modo como Israel ha respondido, y de nuevo Dios que abre la posibilidad de entrar en las bendiciones que Él quiere para su pueblo y a través de su pueblo, pues para todos los hombres. Bueno, pues esta sería un poco la forma. A partir del versículo 9 comienza con el escucha y todo esto, ¿verdad? Oigo un lenguaje desconocido, vendría a entrar también dentro de una especie de homilía muy propia también del Deuteronomio, Sabéis que el Deuteronomio es un libro donde hay extensos discursos de Moisés. Bueno, pues aquí una especie de homilía también donde tiene en cuenta el Deuteronomio y subrayar el primer mandamiento del Decálogo. La denuncia inmediatamente de la terquedad de Israel que no escucha, y por último estos versículos 14 al 17, estas bendiciones que Dios quiere, bendiciones condicionadas. Siempre hay una condición. Dios no obliga, la condición está en base de la libertad de respuesta del pueblo y de cada uno de los miembros del pueblo. Por tanto, esta es la forma. Después el contexto. ¿Cuál es el contexto de este salmo? Bueno, pertenece de uno u otro modo a esto que se denomina la institución de la alianza. Porque al hablar del primer mandamiento, del Decálogo, inmediatamente ahí tenemos también las cláusulas de la alianza. Estaríamos dentro de esos salmos que pertenecen a la institución, o también se habla predicación de la alianza. Y lo presenta de modo litúrgico. Tiene que ser en una celebración donde se va a rememorar y donde va a haber también una llamada fuerte a la conversión. Comienza con con la celebración de una fiesta de precepto. ¿Cuál sería esta fiesta? Hay muchas discusiones. Si vais al Deuteronomio, capítulo 16, sabéis que allí se establecen 3 grandes fiestas de peregrinación. Deuteronomio 16. Bueno, pues allí hay 3 grandes fiestas de peregrinación. Una va a ser la Pascua, después va a estar también la fiesta de las semanas, en la que se celebra todo el periodo también de la esclavitud de Egipto, y después las chozas, o el Sukkot, la fiesta de las tiendas. Bueno, esta sería quizás probablemente la que mejor se adapta a este salmo, la fiesta de las tiendas. Pero es un salmo que está abierto a cualquiera de una de estas celebraciones, sobre todo las más relevantes. Y después también es característico dentro de este contexto, pues este versículo, el versículo 6b. Oigo un lenguaje, este lenguaje literalmente sería labios, un lenguaje de unos labios desconocido. Porque la comunidad que está reunida para celebrar la fiesta, de repente recibe aquí un agua fría. Ahí iba a haber un lenguaje desconocido donde aparece alguien con una autoridad divina impresionante, donde va a llamar inmediatamente a la conversión del pueblo. Le saca de la fiesta, por decir así, le traslada de esta fiesta, le traslada inmediatamente a una reflexión. La fiesta es como si hubiera terminado y el pueblo tuviera que reflexionar seriamente sobre cuál es su relación con el Dios de la alianza. ¿Qué relación tienes con Dios? ¿Cómo estás viviendo esa alianza que Dios ha establecido contigo? Es un drama. Es un drama. Este modo que aquí ahora comentaremos es el drama de la propia existencia. Un Dios fiel, un Dios bueno,
un Dios que solo quiere la bendición y un pueblo que una y otra vez quebranta la alianza, se manifiesta duro, se manifiesta terco e infiel. Infiel. Cuando decimos que Dios es bueno, la bondad de Dios se manifiesta en su permanente fidelidad. Dios fiel y fiel y fiel. A nuestra infidelidad. ¿Por qué es Dios bueno? Bueno, pues porque está siendo fiel a lo largo de la historia. Podía rechazarte, podía decir basta ya, y sin embargo no es así. Y cuando Dios interviene para iluminar al pueblo, interviene para decirle, y abro de nuevo un tiempo de conversión. Puedes volver. Ojalá me escuchases. Es como si a Dios le doliese el corazón. Como si Dios sintiese ese deseo, ese anhelo y al mismo tiempo esa tristeza de decir, pero ¿por qué no me escuchas? Es un Dios que se expresa humanamente, de un modo paterno, de un modo que después en Cristo nos lo va a revelar, de un modo que expresa un amor hasta el extremo. ¿Cuánto nos ama? ¿Cuánto nos ama Dios? Bueno, pues este drama, ¿verdad?, que está aquí, este drama, es un drama abierto a la esperanza. El hombre, porque Dios le ama, puede cambiar. Porque Dios es fiel a las promesas, el hombre puede volverse y abandonar los ídolos. Bueno, la estructura, ya lo hemos puesto aquí un poco en colores, ¿verdad?, un poco para mirar la estructura. Estos primeros versículos, el primer versículo, nada, aquí hay siempre estas introducciones que indican igual un modo de cantar, un modo de salmodiar, o bien también quién ha sido el que lo ha compuesto. Bien, estas rúbricas primeras siempre las saltamos un poco. Después del versículo 2 al 6 sería la introducción, una introducción de tipo hímnico, litúrgico, festivo. Esta sería la primera parte. Después hay un versículo que marca un antes y un después, aunque lo vincula. Escuchar un lenguaje desconocido. Y entonces entra en toda esta parte una especie de, ya digo, de homilía, donde hay un recuerdo histórico, nos va a hablar de quién le ha liberado de Egipto, después también cómo ha sido una y otra vez probado Dios a lo largo del periodo también del exilio, del Éxodo, y después hay 3 momentos con escucha, 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 donde hay también aquí una triple parte, podríamos ver, estas 3 etapas, con esta repetición de escuchar. Bueno, ¿cuál es el problema fundamental que nos dice este salmo? El salmo presenta como problema fundamental la fidelidad a la alianza. Ser fieles. Quiere que reflexionemos y va a utilizar de algún modo, yo diría, un doble sentido de lo que es la palabra abandonar, abandonarse, abandono. Hay un mutuo abandono, digamos así, entre Dios y el hombre. Si me abandono a Dios, si queréis, si me entrego a Dios, también Dios se abandona a mí. Hay una condición. Si yo abandono a Dios, le abandono, también Dios me abandona. Quiere decir, y subraya una cosa este salmo, que la alianza, el culto,
La alianza, el culto, el celebrarlo de verdad, es el abrazo de dos voluntades. El abrazo de dos voluntades que al final solo es una, la de Dios. Cuando estamos en la liturgia, venimos con nuestra voluntad. Esta tiene que cambiar. Tiene que pasar nuestra voluntad, inmediatamente ser transformada y abrirnos a la de Dios. Si no, no se da el culto verdadero. El culto y la celebración se dan cuando hay un abrazo entre el pueblo y entre Dios. Cuando hay un encuentro de dos voluntades, donde la de Dios tiene que finalmente prevalecer en el pueblo. Si el pueblo no se convierte y permanece en su propia voluntad, no se da la celebración. Permanece abandonado porque él mismo se ha alejado. Este salmo quiere celebrar el abrazo y quiere celebrar la paz que es una consecuencia y que deriva del cumplimiento de la voluntad divina. Cuando uno se deja transformar por Dios, la consecuencia de esto en cuanto uno entra en la voluntad de Dios es la paz. La paz, uno descansa. Cuánto ajetreo en nuestra alma y en nuestra vida por no descansar en la voluntad de Dios. Qué empeño en querer que la voluntad de Dios sea otra, sea lo que yo pienso. Qué fatiga en todo, en salud, en enfermedad, en dineros, en afectos, en cosas inesperadas, continuamente. Qué difícil, hay que estar atentos a la voluntad de Dios, hay que descansar en Él. Caso contrario, es interiormente una división, interiormente una angustia, porque siempre estoy queriendo cambiar todo y cambiar a todos, menos descansar en Dios. Por eso no se da la celebración, porque la celebración no está solo en lo exterior, la celebración tiene que alcanzar lo interior. Después de nuevo también en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, porque la mayor alegría es esta comunión con Dios. De ahí que Jesús, la primera palabra que dirá es paz, paz, la paz, que brota de su amor, que ha vencido todo. Bueno. Hay una simbología, voy a detenerme un poquito en esto. ¿Qué simbología se utiliza en este salmo? Sobre todo está el ejemplo, el paradigma del cuerpo, lo que se llama el paradigma somático, de soma, cuerpo. ¿Cuántas partes nos habla aquí del cuerpo para ir introduciéndonos en todo esto que nos quiere transmitir? Lo primero, y además nos vamos a dar cuenta, al hablar de las distintas partes del cuerpo, nosotros hemos leído este salmo o lo hemos cantado o como queráis, pero no nos hemos dado cuenta que al ir pasando de una cosa a otra, este salmo, si estamos atentos, nos crea dentro de nosotros una fuerte tensión espiritual. Lo crea. Tenemos que leer los salmos, hay que leerlos, nos tenemos que dejar golpear por ellos. Bueno, pues en esto, lo primero, mirad, versículos 9, 12, 14. Escucha, pueblo mío. Pero mi pueblo no escuchó. Ojalá me escuchase mi pueblo. Bueno, aquí remite inmediatamente al oído. Al oído. Porque el oído es... A Dios no le podemos ver. A Dios no le podemos ver. Pero resulta que hay algo que tenemos acceso a Dios, que es a través del oído. De tal modo que el oído sería el verdadero espejo del alma. O sea, ahora el verdadero espejo del alma no va a ser los ojos, sino que para el hebreo es el oído. El verdadero
espejo del alma es el oído. ¿Cómo oyes? Porque según oigas, así te ves. ¿Estás sordo? ¿Estás sordo? ¿No escuchas a la palabra de Dios? Tú no te ves, no te conoces. Permaneces, ahora lo digo con la vista, permaneces ciego, pero en realidad lo que estás es sordo. Sordo. El oído, a través del oído, el escuchar es lo que hace que verdaderamente nuestra alma tenga un espejo en el que mirarse. Porque Dios es que la palabra se hizo carne, la palabra, el verbo, viene y toca nuestra alma. ¿Cómo toca Dios nuestra alma, hermanos? ¿Cómo la toca? Continuamente, porque sus palabras son palabras de vida. Y no te das cuenta que es Dios el que te habla y te está cambiando el corazón y lo está haciendo arder. Y no te das cuenta que es Dios mismo. Que es tan bueno que se abaja hasta en la palabra. Pero para decirte estoy aquí, soy yo el que está latiendo dentro de esto. Está muy cerca, nos atraviesa. Se atraviesa. La voz está aquí, aclamad. Dad vítores, acompañad. Bueno, ahí está la voz. El fiel se hace escuchar, también tiene que tener voz. Esta voz del fiel, pero la tiene que abrir con verdad. Daros cuenta inmediatamente aquí, ¿verdad? En el versículo 11, hay que abrir la voz con verdad, con unidad de fidelidad. Abre la boca que te la llene, te la llenaré con mi palabra, con mis bendiciones. Abre la boca, no sabemos pedir, porque pedimos y pedimos mal para satisfacer nuestras propias concupiscencias. Ojalá que pidiéramos, Señor, hazme fiel, no quiero más, solo que ser fiel a ti, si te va a dar todo, mira, lo tiene aquí. Te alimentaría con flor de harina, te saciaría con miel silvestre. Si hablamos de eso, ya estamos hablando del estómago, pero quizás del estómago del alma, que es la que más hambrienta está y la que menos alimentas. Si preparásemos una buena paella de palabra de Dios, no sabéis lo que nos alimentaría. Pero eso nos cuesta movernos. Sí que vamos a buenos restaurantes, pero movernos después para una charla o para lo que sea, ¿cuánto nos cuesta? ¿Cuánto? Pero este salmo esto es una buena paella, este salmo. ¿Está? Lo digo así en términos también. Quizás se entiende mejor, ¿verdad? Ser colmada, abre la boca, sea colmada de la sabiduría, de la palabra de Dios. Hay una relación entre la revelación que Dios quiere darte, la revelación, y la alabanza. En la medida que abres la boca vas a alabar. Si no, ¿cómo vas a alabar a Dios si está cerrada tu boca? Si está tu oído cerrado, no puedes alabar. No conoces la aclamación. El mundo no conoce la bendición. El mundo no lo conoce. Incluso podéis tener a alguien en vuestra casa que no crea, que viva ajeno y de espaldas a Dios. Decidle que bendiga. Decídselo. Probad. Oye, bendice. Dice, ¿y eso qué es? ¿A quién bendigo? Me bendigo a mí mismo, que soy yo. Yo soy el principio y el fin de mi vida. No la conocen la aclamación. Su boca está cerrada y su oído sordo. ¿Se acuerda de verdad? Éfeta. Por eso entre la acción de Dios, lo que Dios da, y la acción de gracias, lo que se dice en hebreo la todá, también en la liturgia, eso va junto. Cuando uno ve en su vida la obra de Dios es porque ha escuchado la palabra de Dios y es capaz de discernirla, pero porque lo ha escuchado, no porque lo ve, porque lo que ves es lo que ven todos. Y sin embargo tú has escuchado y penetras en la acción de Dios y lo vas a hacer con la fe, que es a lo que te llama. Los demás ven lo mismo que tú, que has penetrado a través del oído, porque has escuchado y te ha llevado a la fe.
Son muchos los que ven a las imágenes de Cristo crucificado y no penetran en esa grandeza. Pero tú has sido instruido y has accedido a la fe. Lo que ves es obra de la fe que has recibido a través del oído. En el versículo 12 está la voz de Dios. De nuevo también, otro de todos estos elementos del cuerpo, la voz de Dios. Y un pecado, hay un pecado. No escuchó, por tanto, no abrió el oído e inmediatamente se cierra la boca. El día que nosotros endurecemos el oído, que no quieres escuchar, si hoy escucháis su voz, el día que endureces, ese día tu boca está cerrada, no alabará, murmurará, a ver si entendemos bien. Es otra cosa. Aquí esto, abrir la boca, es para bendecir, aclamar, después los panderos, etcétera, porque se va a unir, no basta la voz, es necesario acompañarlo. Y hago mío este precepto, porque es necesario dar gracias a Dios por sus obras. Es necesario darle gracias. ¿Cómo no darle gracias? ¿Sabéis? Cuando Dios obra, significa esto que obro es mi modo de ser. Por tanto, cuenta conmigo. Lo mío es liberar. Yo soy el liberador. No solamente aquello, es lo que Dios es. Dios no hace una cosa y después deja de serlo. No sería fiel, no sería Dios. Sería un Dios menor. ¿No? Dios es liberador. Dios es salvador. Esta palabra, además, esta palabra que nos está diciendo, todo esto de aquí, es esto que oigo en unos labios desconocidos. Porque la palabra de Dios siempre es nueva. La palabra de Dios siempre es nueva. Siempre impacta. Tú pensabas y yo pensaba que ya la entendía, e inmediatamente Dios penetra un poco más en tu vida y te das cuenta que hay algo más que conocer y te resulta extraña, porque cuando la palabra de Dios viene con la novedad que es, te obliga a cambiar, te obliga a convertirte. La conversión es permanente. Permanente significa continua, no hoy y mañana ya veré, dentro de 2 días. Que no. Como es nueva la palabra de Dios, cuanto más de ahí los santos, cuanto más están abiertos, más hacen y no pueden vivir si no es entregados a Cristo, es decir, dejando que Cristo a través de ellos se manifieste. Esto es un santo. No pueden, tienen que estar en tensión, no pueden vivir de otro modo, porque tienen que vivir en comunión con Cristo. Y para eso tienen que negarse a sí mismos, y para eso tienen que dejar que Cristo obre en ellos. Por eso, esto es una palabra desconocida, aunque la conozcas de siempre. La palabra de Dios es nueva, no se termina. Y donde pensabas que habías llegado, Dios es siempre nuevo y te resulta extraño porque te obliga a cambiar. Y tú y yo somos comodistas por profesión. No modistas, de comodidad, comodistas. Tú quieres también, Dios, acomodártelo. Y dices, ya conozco a Dios, ahora me siento. Ya con esto ya tengo bastante. Hay algunos que dicen eso. Yo ya vale, ya le conozco un poco, ya basta, ya bien. Tú no conoces a Dios porque Dios te da hambre de Dios. Hambre y sed de Dios. ¿Cómo dices eso? No le has conocido. Te estás conociendo a ti, te estás satisfaciendo a ti mismo. Tú eres el principio y el fin de lo que te ha dado Dios y lo acomodas a ti, pero no quieres acomodarte a Él. No quieres. Te obliga a cambiar. Ahí está también presente, daros cuenta. Y aquí estamos presentes nosotros. Clamaste en la aflicción. Clamaste. El clamor en la aflicción está hablando de Egipto. Clamaste, es la voz desesperada de Israel esclavo. Se utiliza el verbo aquí, kará, es un grito, donde yo no puedo liberarme a mí mismo. ¿Quién no ha tenido esta experiencia? ¿Quién no ha gritado diciendo yo no puedo?
Y después, cuando se han soltado los lazos que no podías, te has olvidado que clamaste. Te has olvidado que clamaste. Te has olvidado que fui yo quien te libró. Te libré. ¿Verdad que sí? Se nos olvidó. Porque parece todo tan sencillo, es que es la situación. Ah, pero te olvidaste, es que clamaste. Como no crees que Dios existe, no crees que fue Dios quien te escuchó. ¿Verdad que sí? Porque es un lenguaje desconocido. Qué fácil es clamar, qué fácil es recibir lo que Dios te da y qué fácil es no hacer ni caso de que ha sido Dios el que te lo ha dado. Un desagradecido, por eso esta alabanza no sale de nuestros labios, de nuestra boca, porque me basto a mí mismo. Después decimos, es casualidad, ¿a que sí? ¿Cuántas veces lo has dicho? Total, esto vino así la cosa, si no es así la cosa, parece ser que Dios dice que no es así. ¿Daos cuenta? Yo digo siempre esto, Dios ha permitido la muerte para que al final nos demos cuenta que no es así. Ha permitido que la muerte continúe para que nos demos cuenta que no es así. ¿Tú la muerte qué haces? Pues va a ser un clamor. Va a ser un clamor y ahí ya no te puedes librar. Ahí o está Dios o se acabó. Finalmente, quizás nos demos cuenta, digamos, es que tú has sido todo en mí. Has sido el que has puesto semillas de libertad, semillas de salvación, la esperanza. La idolatría y la esclavitud, solo el libre aclama, solo el libre da vítores, solo el libre, que está esclavizado, este ya tiene bastante con clamar, que se encuentra mal. Entonces, y una cosa muy importante aquí es la idolatría, su corazón obstinado, la idolatría y la esclavitud, porque en toda la Escritura esto es un binomio, sobre todo el contexto del Medio Oriente antiguo. La idolatría y la esclavitud van juntas. ¿Por qué? Pues porque el pueblo vencido estaba obligado a adorar a los dioses del pueblo vencedor. De ahí que cuando vemos, Daniel y los otros que no quieren, es que estaban obligados a hacerlo. Por eso nos cuentan esto, que ellos se oponen a adorar a otro Dios que no sea el Señor Yahvé. La esclavitud y la idolatría van juntos. El pueblo de Israel, cuando está esclavo, idólatra. Cuando es libre, adora al único Dios que le lleva a la libertad. Entonces, en esta perspectiva de esclavitud y liberación, aparece aquí una cosa, y es los hombros y las manos. Los hombros que estaban con la carga, es todo el peso de la esclavitud de Egipto. ¿Quién bien lo dice? Estás cargado, estás esclavo, estás oprimido, estás bajo el peso de la esclavitud. Y las manos, las puertas, ahí fabricando y haciendo una y otra vez adobes y construyendo a base de trabajos forzados. Bueno, pues ¿quién te ha liberado? Dice, ¿quién te liberó? Te puse a prueba. Soy yo el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Fui yo el que te ha liberado. Bueno, pues ahí tenéis como todo este peso y es liberado que también el Señor va a usar mi mano. Mi mano es poderosa. Y soy capaz de actuar y los que te oprimen, en lugar de oprimirte, te adularán. Puedo cambiarlo todo en un instante, pero si tú me escuchas, hay una condición. Y es que el pueblo tiene que pasar por la conversión. Tiene que abandonarse. Tiene que poner toda su confianza. Eso es muy duro. Porque es poner la confianza en alguien a quien no ves. Tienes que fiarte del oído. El Señor es mi pastor. Las ovejas se fían del oído, no de la vista. Las ovejas tienen muy mala vista, pero tienen buen oído. El Señor es mi pastor.
¿Tú te dejarás guiar por el oído? Pues no, normalmente nosotros solo nos dejamos guiar por la vista. Si no ves el frigorífico lleno, no te fías. Y si el estómago no está lleno, menos. Cualquiera va a la iglesia a cantar con el estómago vacío. Ya está bien. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Pues el Señor dice, allá vosotros, ¿eh? Yo os prometo, aquí está toda la tierra prometida, alimentar esta flor de harina con la que se hace el pan de ritual, pero es el alimento básico, y la miel silvestre que junto con la leche nos habla de este ideal de toda la abundancia de la tierra prometida. Bueno, pues ahí tenéis también esta simbología. Pero reclama fidelidad, fidelidad una y otra vez a la alianza. ¿Y cómo reclama también de nuevo? Estamos ahora con este símbolo, ¿no? Que está aquí todo este símbolo. ¿Cómo reclama esta fidelidad? Pues remite a esta metáfora, en el versículo 13. Los entregué a su corazón, el corazón, el corazón. Es decir, ¿dónde está el corazón? Y el corazón es la sede, bueno, es la sede en particular, en todo esto es la sede de la conciencia, del entendimiento, de todo tu proyecto. Los entregué a su corazón, a su entendimiento, a su entender, como dirán en mi pueblo, a sus entendederas. ¿Cuántas meteduras de pata por nuestras entendederas? No, es que quiero hacer esto, es que, entre el es que y lo que quieres, tu corazón extraviado. Este corazón endurecido. Y entonces, dice aquí, en el versículo 10, no adorarás. Este adorar es curvarse, es curvarse. De nuevo también el cuerpo, porque cuando no escuchas, terminas curvándote a aquello que no es Dios. No sé si os dais cuenta esto lo que significa en la vida. Significa en la vida que estás desde que te acuestas hasta que te levantas y todo el día pensando en eso en lo que te estás postrando. Todo el día, a ver si hago esto, a ver si tengo esto, a ver si esto sale, a ver si no sé qué. Todo el día, todo el día. Y cuando te acuerdas de Dios, entonces dices, Señor, que salga esto, que salga esto. ¿Pero te has preguntado si es su voluntad? No, porque mi corazón está postrado a dioses extranjeros. Esto lo tengo que conseguir porque esto es bueno. ¿Pero para quién es bueno? ¿Quién ha dicho que eso es bueno? Hablo de bueno con mayúsculas. Porque aparentemente no puede ser ni malo ni bueno, pero puede ser que para ti sea veneno. Y tú dices que lo que quieres es hacer la voluntad de Dios. Bueno, pues ahí nos presenta este corazón que está postrado. Y entonces cuando está postrado el corazón, iríamos así de una para atrás. La boca está cerrada, el oído está eso, y da igual, no oigo, porque cuando vas a escuchar la palabra de Dios, no escuchas, estás diciendo, Señor, tú escucha lo que yo te pido. Todo al revés. Señor, tú escucha lo que yo te pido. Lo que yo te estoy pidiendo es que muera con 97 años y en pleno estado de salud. Señor, escúchame, que no me pase a mí, que no tenga yo Alzheimer, que no tenga... Pero, hombre, por lo que nos toque, lo que nos toque. Está. Hay uno que no nos va a dejar, que es Dios. El problema es que cuando tú tengas conciencia, no estés con Él. Este corazón obstinado. Los entregué, les dejé que probaran, ¿vale? ¿Quieres? Prueba, que anduviesen según sus antojos. Y entonces, ya volvemos para atrás, curvados a un Dios extranjero, la boca cerrada, no hay fiesta, etcétera, no hay alabanza. Tienes que discernir, este salmo es muy importante también para esto. Mira, cuando no haces la voluntad de Dios, terminas por no bendecir. Todo está mal. Te aplastan los años, te aplasta la soledad, te aplasta que no te entiende nadie, te aplasta, la cosa es muy sencilla porque es el día a día. Te aplasta que hasta lo que has comido que nunca te había hecho daño, hoy tienes acidez. Así, curvarse.
cerrar la boca. Y entonces el enemigo, ahí está, versículo 15, el enemigo, en lugar de estar humillado, que es estar plegado, estar sometido, es a mí al que me somete. Es el que me somete. Los enemigos me someten. Bueno, hay otra simbología que se utiliza, es la simbología de la hostilidad, lo hostil, ser rebeldes a Dios. Ser rebeldes a Dios, ser rebeldes a Dios es ser hostiles a Dios, ser contrarios a Dios. Cuando uno es hostil a Dios, cae en manos de los enemigos. ¿Y quién son estos enemigos? Pues aquí está, versículos 7 y 8. Son los egipcios, están siempre ahí como paradigma, como ejemplo. Cuando caemos en manos de los enemigos, la Escritura nos ha puesto a unos que están como ejemplo, que son los egipcios. E inmediatamente nos someten a esclavitud. Inmediatamente. Y también, versículos 15 y 16, habla de enemigos, por tanto, los egipcios y los enemigos que van apareciendo a lo largo de la historia. A lo largo de la historia. Pueden ser de modo concreto o pueden ser las mismas circunstancias en las que estamos, que nos llevan a no querer aceptar la situación. Esto para nosotros que estamos en los tiempos del Nuevo Testamento, todo esto se espiritualiza. No se hace ideología, sino se espiritualiza. Porque hay una lucha no contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal. Y hay un espíritu del mal que puede venir y dice, con 70 años, ¿qué haces ya? Y te tiene aplastado ya. Te has mirado al espejo, no digo el espejo del oído, te has mirado al espejo y has dicho, madre mía, ¿cómo estoy? Y estás hundida ya todo el día. En lugar de decir, Señor, ¿cómo estoy? Dentro de poco estaré contigo. Eso no, eso sería aclamar. Señor, dentro de poco estoy contigo, voy a estar contigo, ya ni dolores ni nada. Por favor, te ofrezco todo este día con todos mis dolores. ¿A qué cambia? Cambia bastante. Pero en lugar de eso, has dicho al Señor, Señor, si volviera a tener 30. 30, aquí no vas a volver a tenerlos. Olvídate. Le oíste a tu madre, le oíste a tu abuela, le oíste a la vecina, que siempre han querido tener 30 y no volvieron. Y no aprendemos. No aprendemos. Ay, pero entonces... Eso, la hostilidad. Como si Dios hubiera hecho mal. La vida. Ser fieles a Dios es tenerle por aliado, lo que decíamos, ¿verdad? Si yo me abandono a Él, Él se abandona a mí. Por eso, si soy fiel a Dios, lo tengo como aliado y despliega la fuerza de su mano. Despliega la fuerza, volvería mi mano contra tus adversarios. Está a favor tuyo todo cuanto soy. Es lo que Dios quiere. Bueno. Y hay otro paradigma, que es este paradigma de la liturgia, del rito, de la celebración, que aquí entran pues todos los instrumentos propios de aquel momento, la percusión, las cítaras, las arpas, elementos de cuerda, después también de aire, la trompeta, el cuerno, nuevamente tomado también un cuerno de cabra, todavía hoy se utiliza en las sinagogas. Bueno, y también de culto son la luna nueva, el novilunio, y la luna llena, el plenilunio. En particular en estos meses ya de septiembre y octubre, donde hay 3 grandes fiestas, el primero del año, después está también el Sukkot. Y en estas fiestas pues es donde también siempre acontece plenilunio y novilunio. Bueno, pues estas son fiestas donde hay que celebrar la liturgia para dar gracias el pueblo. Entonces, para todo el pueblo nos habla aquí de Jacob. Jacob aúna a todo el pueblo de Dios. Daos cuenta que estos versículos están
como si fuera una inclusión, incluidos el versículo 2, el versículo 5, Dios de Jacob, donde va a expresar la misma expresión. Por eso todo el rito, estos primeros versículos, los tenemos ahí presente. Y en el culto, cuando vayamos siempre a la Escritura, normalmente todo el culto de la liturgia hebrea celebra una cosa, y es la liberación de Egipto. Este es el elemento y la obra fundadora. Dios intervino y nos liberó de Egipto. Y por tanto nos liberará. Entonces tenemos ahí también la liberación de Egipto, del Éxodo, una norma establecida para José al salir de Egipto. Hay aquí una expresión donde Dios sale contra la tierra de Egipto. Sería un poco ahí subrayando todas las plagas, toda su acción y en particular la última plaga, donde va a herir a los primogénitos de Egipto y finalmente ya saca al pueblo. Bueno, el contenido, a ver, vamos a comenzar aquí con estos primeros versículos. Del 2 al 4 tenéis aquí, hay 5 imperativos. Hay un deseo de Dios de que aprendamos a alabarlo. Dios quiere que aprendamos la bendición. Qué bonito, ¿verdad? El Salmo 34, bendeciré al Señor en todo tiempo. Dios quiere que aprendamos a bendecirle, porque estamos rodeados totalmente por sus obras maravillosas y obras de bondad a favor nuestro. Aclamad, dad vítores, acompañad, tocad. Bueno, no sabe cómo decir con estos imperativos la necesidad de entrar en una celebración para alabar a Dios. ¿Cuánto nos cuesta? Nos cuesta mucho bendecir. Nos cuesta mucho cantar. Nos resulta menos costoso cuando vamos a una fiesta pagana. En una fiesta pagana inmediatamente ahí se coge la servilleta y a dar vueltas. Entras a la iglesia, se pone un canto y te parece aburrido. Quizás porque es más importante el contenido que la forma. Pero nos cuesta sacar de dentro el decir, si es que yo te quiero alabar. El mismo santo. Santo. Nada. Estamos, no cantamos, no nos llega la voz a la garganta. Pues aquí subraya, y entraríamos en lo que son los términos hebreos, porque el primero, aclamad, Ranán, quiere decir que es una alegría hasta física, es decir, físicamente estás exultante, no puedes pararte, no puedes detenerte. Es una alegría total, abarca todo, interior y exterior. Dad vítores, esta es una aclamación, la terroá, es una aclamación gritada, así como los que marchan en el ejército, ¿verdad? Ahí marcial, una aclamación tremenda. Bueno, pues ahí están, Por eso hay una exhortación a la alabanza. Qué bueno es Dios que nos exhorta a salir de nosotros mismos y a alabar. Hasta para esto Dios viene en nuestra ayuda. Y dice aquí, bueno, pues acompañándole con todos estos instrumentos. Toda la comunidad ideal, con este nombre Jacob. ¿Y por qué? ¿Por qué? Nos dice el por qué. Dad vítores a Dios, porque Dios es nuestra fuerza. Y ahí está todo el intríngulis. Que tú y yo no aclamaremos si Dios no es tu fuerza. Si a Dios no le has vuelto el corazón. Pero si Dios es tu fuerza, si vienes lleno de Él, no puedes detenerte. Señor, si me he levantado hundido, pero si es que he vuelto mi corazón a ti, he escuchado de nuevo tu palabra y se acabó. Yo vengo aquí a cantarte, a alabarte, qué grande eres. ¿Cuánto tiempo he perdido? ¿Cuánto tiempo en mi vida he perdido? Todavía mirándome a mí mismo. Bueno,
El objeto es Dios, y Dios, que le titulan así, es nuestra fuerza, nuestra fortaleza. Los versículos 5 y 6 se nos dice la motivación, ya decíamos, ¿verdad?, que lo establece como ley, un precepto, una norma, porque, un precepto del Dios de Jacob, porque hay que celebrar que Él intervino y nos ha sacado, nos ha liberado de Egipto. ¿Qué sería de nuestra vida? Yo lo diré de mi vida, ¿qué sería de mi vida si no hubiera intervenido Dios? Es impensable, una vida insulsa. Ahora lo comprendo. Yo desde donde estoy comprendo que mi vida sin Dios es una vida inútil. Esto lo puedo ver porque estoy con Él. Si no estuviera con Él, pues estaría ciego y por ahí. Pero un ciego es un ciego. Versículo 6, este hablar de Dios, este lenguaje desconocido. Subraya esto, lo desconocido, pues el aspecto sagrado, el aspecto de lo divino, también de lo carismático, de lo profético. Lo que se va a decir proviene de Dios, es un oráculo de Dios, se dice con la autoridad de Dios. Se dice porque Dios lo suscita. Por eso ahora todo esto que viene a continuación. Entonces, lo primero, estos versículos es el recuerdo histórico del Éxodo. Siempre, ¿verdad?, muy sintetizado. La esclavitud, retiré sus hombros de la carga, retiré yo, sus manos dejaron la espuerta, clamaste en la aflicción y te libré, te respondió el oculto entre los truenos, bien, ahí también en el Sinaí, y te puse a prueba junto a la fuente de Meribá. En definitiva, para que conocieras lo que hay en tu corazón y para que conocieras si te fías o no te fías de mí. En nuestra vida, diariamente, hay prueba, es necesario, para que mi corazón se fíe o no se fíe de Dios, para dar un paso adelante. De ahí que Jesús lo dice de un modo, sígueme. Es necesario seguirle todos los días. La opresión de Egipto, la esclavitud, todo lo que ha ocurrido allí, es Dios el que lo interpreta, es Dios el que lo ilumina, es Dios el que ahora dice lo que pasó. Estuviste cargado, estuviste oprimido, tus hombros estaban aplastados. Pero quiere una cosa aquí con esto, que nos lo dice a todos, que se dé cuenta de una cosa, de que no salió de Egipto por sus propias fuerzas. Es importante mirar para atrás y decir, bueno, mi vida, ¿por qué estoy aquí? Casi que podríamos pensar esto, ¿por qué tan sencillo como estar aquí? ¿Qué es lo que te ha movido? ¿Qué es lo que te ha sacado? Es tan sencillo como esto, decir, oye, si es que yo estoy aquí porque hay alguien que es más fuerte que cualquier otra cadena. Debe reconocer el pueblo que el grito de angustia con el que clamó no cayó en el vacío. Yo también he clamado y también clamo a Dios. Y me salva, me libera, me da paz, me da fuerzas. Se muestra fuerte y como Él es, sin echármelo en cara. Dejando como si todo continuara lo mismo, pero al fin y al cabo es potente donde yo era débil, donde yo no podía, donde yo me tiraba para atrás. Es grande Dios. Clamaste. Dios ha sido quien ha salvado a Israel. Dios ha sido quien le habló misteriosamente. Fijaros tan misteriosamente que Dios interviene a través de un pobre hombre que es Moisés. Que se las tiene, ¿eh? Ya sabéis, Moisés dice, mira, envía a otro que yo, ya está, y ni siquiera sé hablar. Venga, Moisés, tienes que ir tú, porque eres tan débil que así a través de ti manifiesto mi fuerza. Siempre. Curioso que Dios intervenga y sea tan bueno que ponga intermediarios, pero lenguaje desconocido, obras de potencia que no las podemos hacer nosotros. Quiere Dios que se dé cuenta de esto Israel.
Porque es un Dios, diría aquí más, retiré tus hombros, fui yo, te puse a prueba, he sido yo el que he preparado todo esto para que finalmente me clamaras, porque quiero establecer contigo una relación de amor, quiero suscitar en ti la fe. Si no nos hubiera puesto en la tesitura de tener que optar y clamar, no habría suscitado en nosotros la fe. ¡Qué bueno es Dios! O sea, me ha puesto entre la espada y la pared y de repente, entra una voz y digo, Señor, creo en ti. Es que ya no tengo más remedio, Fui yo. Porque tú y yo no nos meteríamos en esos líos. No nos meteríamos en esa esclavitud. Tiene que haber alguien que es más poderoso que lo permite, que lo lleva, que lo conduce. Suscité en ti la fe. Daros cuenta que va a suscitar en un pueblo, va a formar un pueblo. Esto es obra potente de Dios. Y en una misma fe. Bueno, pues después están estas tres etapas. Vamos a ir a ello. Con este escucha. Qué grande es esto de la escucha. Y cómo tendría que resonar en nosotros el mismo clamor de Dios. Escúchame. ¿Por qué no me escuchas? Y yo digo siempre, pero ¿por qué Dios es tan paciente? Tan paciente. Es que no sé si nos damos cuenta, es que Dios no necesita nada de nosotros. Nos está sosteniendo, pero no necesita nada. ¿Cómo es posible que Él mismo venga y después en Jesús lo manifiesta, ¿verdad? Casi a arrodillarse y decir, oye, pero ¿por qué no me escuchas? Hablo en términos humanos, pero es que es más grande de lo que puedo expresar. O sea, que Dios esté aquí arrodillándose y esté diciendo a cada uno de nosotros, oye, escúchame, hombre, confía en mí. Confía en mí. No os preocupéis, que somos tan tozudos que nada más salir se nos olvida. Aquí decimos, Señor, sí, pero nada más salir va a decir, al que está al lado le va a decir, oye, que a ver si te conviertes, ha dicho el Señor. No, si que te ha dicho es a ti. Es a ti, el otro no ha escuchado esto. Eres tú el que estás aquí. Pero se lo vamos a pedir al otro. Es curioso, ¿verdad? Nosotros nos proyectamos y decimos, si esto lo escuchase el otro, pero es que el otro no va a escuchar si tú no te conviertes. Los versículos 9 al 11, los tenéis ahí, es el primer mandamiento. Lo celebra y lo proclama, escucha, Shema, Shema, Shema. Este imperativo, este escuchar, solo se realiza cuando el pueblo cumple estos versículos. Cuando no tiene un Dios extraño, cuando no adora a un Dios extranjero, cuando el Señor es el único Dios, fundamentado en esta obra suya, que te ha sacado de Egipto. Abre la boca, te saciaré. Celebrado, ensancha la boca, ábrela de par en par. Una boca abierta de par en par, que Dios la llena de sus palabras, de su mensaje, porque ya rebosa el corazón de Dios. Los versículos 12 al 13 es el primer mandamiento transgredido. Nada más decirlo, ya lo estamos transgrediendo. Este es el pueblo. Nada más decirlo, inmediatamente se hizo un becerro de oro. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel lo dice de otro modo, no quiso obedecer. Somos duros. Los entregué a su corazón obstinado para que anduviesen según sus antojos. Abandonar al rebelde, abandonarlo a su capricho, a su obstinación, es el castigo más grave que Dios nos puede dar. Es abandonarnos, dejarnos. Muy bien, oculto mi rostro, te dejo. Quizás también en nuestra vida hemos tenido esa experiencia, nos hemos obcecado y Dios ha dicho, muy bien, sigue tu camino, a ver por dónde te va. Te ha mirado desde lejos, te ha esperado. Abandonar al rebelde, los dejé, dice, los entregué. Es el castigo más grave que se puede imaginar. Podéis leer Isaías 48.
los versículos 17 al 19. Y por último, estos versículos 14 al 17, donde el primer mandamiento queda abierto como esperanza, como deseo de Dios, porque Dios no quiere juzgar, quiere salvar. Dios no quiere abandonar, quiere estar siempre con el suyo. Pero hay una condición, y es que el pueblo escuche, se vuelva, se convierta. Ojalá mi pueblo me escuchase mi pueblo, y caminase Israel por mi camino, porque es el único modo de llegar a las bendiciones. Los enemigos, los adversarios, inmediatamente desaparecerían. Muchas veces nosotros nos cuesta ajustarnos al querer de Dios, vamos por delante de Él, vamos obligándole, vamos probándole, vamos tentándole. Llevamos a cabo obras, pero no le dice, Señor, ¿esto es lo que quieres? Si hay que rezar, se reza, si hay que preguntar, se pregunta. Pero ajustarnos a Él. Cada vez que uno quiere y lo pone en manos de Dios, Dios lo bendice, porque inmediatamente entra y ya sabe si nuestro corazón es recto. No hemos de tener miedo entonces. Dios no quiere juzgar, quiere salvar. Y ahí está también, como lo expresa, lo decíamos, con el alimento del pan, esta flor de harina y la miel silvestre. Termino con esto, transposición cristiana. Voy a decir que todo esto, Jesús, es para nosotros este lenguaje nuevo y al mismo tiempo también siempre desconocido. Tenemos que abrirnos. Trae un mensaje nuevo, un mensaje desconocido. También para Nicodemo será extraño, pero ¿cómo es posible que tengo que nacer de nuevo? ¿Qué quieres decir? Es un lenguaje que tenemos que dejarnos enseñar por Jesús, porque Él siempre llega y dice, soy yo soy Dios, yo soy tu Dios, no temas. Y lo dice en cada momento también de nuestra vida, a lo largo de nuestra existencia. Porque si no creéis, dice Jesús, que yo soy, por tanto Dios, moriréis en vuestros pecados. Ahora se nos llama a convertirnos a Cristo. Cristo es nuestro centro, Cristo es nuestra vida. Dice San Agustín, todo lo orienta hacia la liturgia bautismal, todo esto, este salmo, comentando este salmo. Voy a leer aquí 3 líneas que él dice y concluimos. Dice así San Agustín: toda conciencia cristiana se reconozca aquí, tras haber devotamente pasado el Mar Rojo. Toda conciencia cristiana, nos ha pasado el Mar Rojo en el bautismo. Hemos salido, nos ha sacado de Egipto, nos ha liberado, nos ha pasado de la esclavitud a la libertad, estamos en Cristo. Y recuerde, dice él, toda conciencia cristiana, todo corazón, recuerde que fue escuchada en la tribulación. Hemos sido escuchados en la tribulación, porque es una gran tribulación estar aplastados bajo el peso de los pecados. Qué tremendo. Qué sosiego y qué paz cuando nos confesamos, ¿no? Donde retornamos de nuevo a la gracia bautismal. ¡Qué maravilla! Ese peso parece, oye, ¿qué ha pasado? ¡Qué alegría para la conciencia ser liberada! ¡Qué alegría para la conciencia ser liberada! He aquí que tú has sido bautizado. Ayer tu conciencia se asfixiaba bajo el peso. Hoy está en la alegría. Acuérdate, pues, de tu pasada tribulación para darle gracias. Muy bien, pues que así sea, y nosotros le podamos dar gracias. Ponemos en pie, rezamos juntos el Padre Nuestro y cantamos después el Flos Carmeli. Acordaos también, ya entre paréntesis, los que quieran ir también a esta peregrinación que hacemos al final, se lo podéis decir a Juan Luis y apuntar a él los nombres. Sería, si no me recuerdo mal, el 4 de junio. Vale, y vamos a Gandía. Muy bien. Vale, pues rezamos, damos gracias a Dios, rezamos juntos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Cantamos juntos. Flos Carmeli, vitis florigera, splendore celi, Virgo puerpera, singularis, Mater mitis, sed virine sia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Muy bien, bendigamos al Señor.